¿Mm? Justo llegó la compañera. Y ahí creo que se ve, ¿no es cierto? Y vamos a... se ve con la del presentador. Bueno, igual no tengo nada. La voy a sacar. Ahí sí, ya. Eh, bueno, voy a parar el video ya en cuanto a mi video para que, ¿no es cierto? No tengo problema de conexión, pero si es que alguien tiene problema de conexión, ¿no es cierto? Quizás no está reproduciendo ¿no es cierto? Mi video en el recuadro chico, ¿no es cierto? Va a consumir, me imagino, menos datos y aparte no va a enlentecer ¿no es cierto? La clase. Entonces, por eso solamente voy a parar el video y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con la clase. Como les dije, la voy a grabar, así que no hay problema en eso, ¿no es cierto? Y luego se las voy a compartir. Ya, ahí está. ¿No es cierto? La clase de hoy va a ser sobre las pruebas, ¿no es cierto? Va a ser sobre pruebas para evaluar la función renal, ya por parte del laboratorio. A modo de introducción, ¿no es cierto? Podemos decir que las funciones del sistema renal, ¿no es cierto? Acá en la imagen podemos ver al riñón. Dentro de las funciones que tiene el sistema renal, ¿no es cierto? Podemos enumerar que son la excreción de desechos a través de la orina, también tiene un papel importante en el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? También tiene una participación activa, ¿no es cierto?, en el equilibrio hídrico y electrolítico y regula, ¿no es cierto?, la osmolaridad. Si pensamos, ¿no es cierto?, el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto?, lo hace a través de la absorción, ¿no es cierto?, de excreción de hidrogeniones por parte de la nefrona y también, ¿no es cierto?, con la reabsorción de las bases, principalmente bases de fosfato, que van a venir, ¿no es cierto?, a hacer una regulación de tipo metabólica de la acidosis o alcalosis según corresponda. ¿No es cierto?, en cuanto al equilibrio hídrico y electrolítico, este viene, ¿no es cierto?, dado por estos pequeños rasgos, ¿no es cierto?, porque lo van a ver en más profundidad cuando vean fisiología del sistema. Este quiere decir, ¿no es cierto?, que va a controlar la cantidad de agua, ¿no es cierto?, que retiene ¿no es cierto?, el cuerpo, y esto lo va a hacer a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y, ¿no es cierto?, ese sistema es dependiente de, ¿no es cierto?, de la retención o de la excreción de sodio, que ese sodio, ¿no es cierto?, va a arrastrar las moléculas del agua. Y por ende, ¿no es cierto?, también, si que pensamos, ¿no es cierto?, en ese control, en ese equilibrio electrolítico, ¿no es cierto?, esas moléculas, ¿no es cierto?, osmóticamente activas, como son los electrolitos, y por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos las proteínas que también participan el riñón filtrando. Muchas proteínas son las que, ¿no es cierto?, van a venir a regular la osmolaridad de los diferentes líquidos del cuerpo, ya sea intra y extracelular. Bueno, le puse también estas otras funciones, no sé, las puse aparte porque principalmente nos vamos a centrar en estas funciones del riñón, esto vamos a evaluar a través del laboratorio. Y en cuanto a la secreción de hormonas, la gluconeogénesis y la presión arterial, ¿no es cierto?, las vamos a dejar fuera porque esto va más de la mano, ¿no es cierto?, de la endocrinología, estas dos, ¿no es cierto?, y esto va más de, ¿no es cierto?, de metabolismo. Entonces vamos a dejar solamente las que son concernientes al riñón. Bueno, si es que hay alguna duda, si es que, ¿no es cierto?, atingente al momento, se puede hacer, y si no, al final, ¿ya? Les quería dejar eso en claro. Entonces vamos a continuar. En esta imagen podemos ver, ¿no es cierto?, a la nefrona, o nefrón, ¿no es cierto?, que es la unidad funcional del riñón, en el cual, ¿no es cierto?, se va a producir la reabsorción, secreción de muchas sustancias.
también la regulación del equilibrio base-base y las funciones que enamoramos en la diapositiva anterior. Bueno, como había adelantado, ¿no es cierto?, en el glomérulo se produce la filtración, ¿no es cierto?, de diversas sustancias y moléculas. A través de los tubos distales también se produce la reabsorción de sustancias, ¿no es cierto?, las sustancias que son filtradas hacia la orina, posteriormente pueden ser reabsorbidas nuevamente hacia la circulación ¿no es cierto?, en alguno de los segmentos específicos para diferentes moléculas o iones a través del tubo contorneado, ¿no es cierto?, el ácido de Henle, se va a producir esta reabsorción. También ahí el proceso lo podríamos ver como el proceso inverso, ¿no es cierto?, que si es que no se produjo la filtración en una primera instancia en el glomérulo, ¿no es cierto?, posteriormente se puede producir una secreción de sustancias a través ¿no es cierto?, ya sea de los túbulos proximales o de la sangel, dependiendo de la sustancia o de lo que queramos segregar. Y por último, ¿no es cierto?, está la excreción. Ya en cuanto a las funciones de la nefrona, esas son las principales. Bueno, acá tenemos otra, ¿no es cierto?, otra lámina en la cual podemos apreciar, ¿no es cierto?, dónde se va produciendo estas funciones, ¿no es cierto?, o estas regulaciones por parte de la nefrona, y podemos ver que en el tubo proximal, ¿no es cierto?, se va a producir el equilibrio hídrico y electrolítico, ¿no es cierto?, y se va a producir una orina isotónica. Posteriormente en el Assange, ¿no es cierto?, se va a producir la regulación de la osmolaridad por parte de la nefrona, y, ¿no es cierto?, en el tubo contornado distal se va a producir el equilibrio base-base, y ahí es donde principalmente se va a reabsorber las bases, ¿no es cierto?, y se secretan protones. Bueno, también en el ASA también se produce eso, pero principalmente, ¿no es cierto?, en el tubo distal. Así que hago algunas pausas porque a lo mejor usted no lo ve en pantalla, pero estoy tratando de ir admitiendo a algunos compañeros que llegan ahora, ¿ya? Voy a cambiar el puntero porque en realidad está enlenteciendo para dejar de admitir. Y por último, ¿no es cierto?, en el ya pasado, ¿no es cierto?, todo la extensión de la nefrona, ¿no es cierto?, se va a producir la excreción de desechos ya concentrando los cálices renales y posteriormente a través de la excreción de orina por parte del riñón. Entonces podemos resumir, ¿no es cierto?, como las funciones de la nefrona como infiltración, reabsorción y secreción. Para la evaluación, ¿no es cierto?, de la primera función que enumeramos, ¿no es cierto?, que es la filtración glomerular, nosotros tenemos que el mejor índice para evaluar esto es medirlo a través del clearance, ¿no es cierto?, o aclaramiento que viene, ¿no es cierto?, del inglés. No sé si, yo creo que ya lo han escuchado probablemente en los módulos que tienen fisiología. Ya, y el clearance lo podemos definir, ¿no es cierto?, como el volumen de suero que se aclara o limpia, ¿no es cierto?, para no definir con la misma palabra que un extranjerismo, en una sustancia al pasar por el riñón por una unidad de tiempo. Ese es el clearance. Si es que lo vemos de esta manera, hay que entender que el clearance no es una molécula, sino que es una relación, ¿no es cierto?, que se hace de una molécula versus la concentración que tiene tanto en el suero, en la orina, y por el volumen de sangre, por el volumen de orina que circula a través del riñón. Luego vamos a ver, ¿no es cierto?, lo más específico de la fórmula. Entonces, preferentemente para evaluar el clearance, ¿no es cierto?, tenemos que elegir una sustancia, ¿no es cierto?, que se filtre libremente, es decir, que cuando pasa a través del glomérulo, ¿no es cierto?, esta sustancia pase completamente hacia la orina. Permiso. Entonces, que se filtre libremente. Otra característica que tiene que tener es que no se reabsorba esta sustancia, ¿no es cierto?, porque si pasa completamente hacia la orina y luego estoy rescatando parte de esa sustancia hacia la sangre nuevamente, no me va a convenir mucho para medir el clearance. Y por otra parte, ¿no es cierto?, lo contrario, que si es que esta sustancia no se filtra libremente o se filtra libremente, queda una tasa exterior y que se produzca, ¿no es cierto?, y que se secrete por parte ¿no es cierto?, del sistema circulatorio que está anexado a la nefrona, ¿no es cierto?, hacia la orina.
Entonces, esas características tiene que cumplir una sustancia para poder, ¿no es cierto?, ocuparla como molécula para hacer el cálculo del clearance. Entonces, hoy se me pasó muy rápido eso. Entonces, ¿no es cierto?, dentro de estas moléculas tenemos moléculas de tipo exógena. Ya esto quiere decir, ¿verdad?, que son moléculas que ¿no es cierto?, nuestro organismo no las produce. Y dentro de las más utilizadas, ¿no es cierto?, es la inulina y también algunos isótopos radioactivos, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar para la medición de este índice. También podemos utilizar, que son las más utilizadas, en realidad las sustancias endógenas, y dentro de estas sustancias endógenas tenemos la creatinina, la urea y la cistatina. Entonces, nuevamente, refiriéndonos al clearance, ¿no es cierto?, como le había adelantado, en el clearance vamos a hacer una relación entre la concentración sérica de una sustancia en miligramos por decilitro versus la concentración que tiene en la orina esta sustancia, también en miligramos por decilitro, relacionado con el volumen de excreción por minuto en la orina. Entonces, la fórmula que vamos a tener para calcular esta tasa es, ¿no es cierto?, que la concentración de esta sustancia que vamos a elegir nosotros en orina, en miligramos por decilitro, esto lo vamos a multiplicar por el volumen de orina, ¿no es cierto?, que va a estar en la unidad de ml por minuto, y, ¿no es cierto?, y esta multiplicación la vamos a dividir por la concentración de la misma sustancia en el suelo en unidades de miligramos por decilitro, y con eso vamos a tener el cálculo, ¿no es cierto?, del clearance. Acá, ¿no es cierto?, les voy a dejar como ejemplo para ver cómo lo vamos a calcular esta fórmula, ¿no es cierto?, este índice, y tenemos que a un paciente se le administra una infusión de inulina, vamos a ocupar, ¿no es cierto?, esta molécula exógena, con el propósito de obtener una concentración sérica constante de 1 miligramo por ml de inulina. Ahí hay un error en el plasma, tiene que ser en el suero. Al recolectar la orina de 24 horas de esta persona se obtienen 1200 ml de orina, ¿no es cierto? Durante un día él produjo 1200 ml de orina. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que por minuto tenía ¿no es cierto?, una tasa de producción por minuto de 0,83 ml por minuto y una concentración de 120 miligramos por ml de inulina en orina, ¿ya? Se ve, ¿no es cierto?, o hay mucha información, pero lo bueno es que va a estar en la presentación y la van a poder ver, ¿no es cierto?, en el video nuevamente. Entonces, lo primero acá, tenemos que fijarnos, ¿no es cierto?, que si que vamos a calcular el clearance, ¿no es cierto?, y en base a lo que les había comentado anteriormente, vamos a hacer una relación, ¿no es cierto?, de la sustancia, en este caso que es la inulina, vamos a relacionar la concentración que tiene en el suero versus la concentración que tiene en la orina, y esto, ¿no es cierto?, vamos a hacer una relación con el volumen, ¿no es cierto?, de orina emitido en 24 horas. Entonces, en ese recuadro, ¿no es cierto?, le dejo los datos o en realidad los valores importantes que posteriormente vamos a utilizar en la fórmula para hacer el cálculo. Entonces, recordando la fórmula, ¿no es cierto?, tenemos que el clearance, ¿no es cierto?, es la concentración de esta sustancia, es decir, la inulina en la orina, que, ¿no es cierto?, acá podemos ver que la concentración es de 120 miligramos por decilitro, 120 miligramos por ml, perdón, y esto va a estar multiplicado ¿por qué? Por el volumen de orina emitido, y este volumen de orina, ¿no es cierto?, por minuto va a ser de 0,83 ml minuto. Esto lo obtenemos, ¿no es cierto?, a partir ¿no es cierto?, de tener la diuresis total de las 24 horas, podemos calcular esta tasa, y, ¿no es cierto?, ahí me apareció una X, pero no importa, y luego, ¿no es cierto?, relacionando todo esto, vamos a obtener que, ¿no es cierto?, el clearance de la inulina va a ser de 99,6 ml minutos, ¿ya? ¿Por qué ml minutos? Porque vamos a despejar, ¿no es cierto?, miligramos de decilitro, miligramos de ml, se van, ¿no es cierto?, y nos quedan los ml. Y este clearance también conocido como, ¿no es cierto?, volumen de filtración glomerular, que es sinónimo, ¿no es cierto?, el valor que nos da el clearance, ¿no es cierto?, es el volumen de filtración glomerular de ¿qué? En este caso de la inulina, que sería, ¿no es cierto?, que sería, o que nos orientaría cómo está la función del riñón en ese instante que se midió. Bueno, ¿cómo calculamos, ¿no es cierto?, los 0,83? Si es que nosotros tenemos un volumen,
tenemos que el volumen de orina en 24 horas, ¿no es cierto? Bueno, perdón, acá lo que calculamos es que como va a ser la relación por minuto, en 24 horas, una hora tiene 60 minutos, entonces en 24 horas vamos a tener 1440 minutos, ¿ya? Entonces, si es que nosotros tuvimos 1200 ml, en cuanto en 24 horas tenemos 1200 ml en 24 horas, que es lo mismo que decir, perdón, aquí tuve un error, ¿no es cierto?, que en 1440 minutos, ¿cuántos vamos a tener en un minuto?, ¿no es cierto? Y aquí vamos a obtener este valor. Y así es como se calcula. Entonces, espero que, ¿no es cierto?, puedan revisar el ejemplo para que tengan claro cómo se hace este cálculo. Por supuesto, aquí puede variar la sustancia que vamos a medir su aclaramiento. Y, ¿no es cierto?, posteriormente, también este cleavage se puede corregir. Vamos a ver por qué necesitamos corregir este valor. Y esto se puede corregir a través de un índice, ¿no es cierto?, que es que 1.73 lo vamos a dividir por la superficie corporal de la persona, que va a estar dada en metros cuadrados, ¿ya? Esta superficie corporal ahora la podemos buscar, ¿no es cierto?, en calculadora, ¿no es cierto?, en internet, o también antiguamente se encontraba en tablas, ¿no es cierto?, y se trabaja todavía mucho con estas tablas, no solamente para esto, que son llamadas nomogramas, ya que por un lado relacionan la altura con el peso de la persona. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, que ya vimos algo del cleavage, ¿no es cierto?, y de las moléculas que se puede utilizar, tanto endógenas como exógenas, para hacer este cálculo. Es importante conocer qué características ¿no es cierto?, qué características debe tener un marcador ideal. Este marcador ideal, ¿para qué va a ser? Para, ¿no es cierto?, un marcador ideal para medir, ¿no es cierto?, la tasa de filtración glomerular, que equivalente, ¿no es cierto?, al valor que nos da en el cleavage. Y este marcador puede ser, como le había mencionado, tanto endógeno como exógeno. ¿Qué características debe tener? ¿No es cierto? Están enumeradas ahí, que tiene que tener una producción constante en el organismo, tiene que ser seguro para trabajar con él, debe tener, debe ser conveniente, ya ese conveniente tiene que ver a la factibilidad técnica de analizarlo, ¿no es cierto? Y también el costo que va a tener. Tiene que ser rápidamente difusible, ¿no es cierto?, al medio extracelular, para que refleje, ¿no es cierto?, los cambios que puede haber, ¿no es cierto?, en su concentración rápidamente. Idealmente no tiene que estar unida a proteína y debe filtrarse libremente. Recordemos que existen muchas sustancias que no son tan solubles, ¿no es cierto?, en agua, tienen que ser transportadas por proteínas, principalmente albúmina o algunas otras proteínas globulares. Y estas proteínas globulares, ¿no es cierto?, al tener una carga negativa, se van a repeler con el glomérulo, y fuera de que se van a repeler con el glomérulo por un tema de cargas, también el tamaño de estas proteínas, ¿no es cierto?, y la forma que tienen no les permite pasar a través de las penetraciones de el glomérulo. No debe haber reabsorción tubular de esta, no debe haber secreción tubular de esta, como lo habíamos mencionado anteriormente. No debe haber una eliminación extrarrenal ni degradación de esta, porque ¿no es cierto?, se nos va a disminuir falsamente. Idealmente tiene que tener una determinación exacta y reproducible, es decir, que debe tener una exactitud y una precisión aceptable. No debiese tener interferentes en el suero que pudiesen alterar la medición de estas sustancias, y, ¿no es cierto?, no menos importante, tiene que, ¿no es cierto?, ser una determinación económica desde el punto de vista asistencial, ¿no es cierto? Es importante sopesar el tema económico, ¿no es cierto? Y económico no quiere decir barato, ¿no es cierto? El económico quiere decir que busquemos la mejor opción siempre, que tenga una alta tasa de sensibilidad y especificidad, pero a un bajo costo. Eso es lo ideal que tenemos que buscar. Entonces, cuanto a estos marcadores que podemos utilizar, ya les había mencionado, ¿no es cierto?, que está la inulina de la mano. Eso es lo que estamos conversando de los marcadores ideales. Esta inulina es un polisacárido de fructosa, ya llamado gol estándar, ¿no es cierto? Es el gol estándar de este cálculo, y el gol estándar quiere decir que es ¿no es cierto?, que es el método que tiene la más alta sensibilidad, ¿no es cierto?, y la más alta especificidad.
Eso es el método que tenga, ¿no es cierto?, los porcentajes más altos de estas dos mediciones, ¿no es cierto?, o estimativos, va a ser el gol estándar. Y, ¿no es cierto?, ¿qué características tiene esta inulina? Es que se filtra libremente, ¿no es cierto?, era algo que era deseable, como lo habíamos mencionado, no se metaboliza a nivel renal, entonces no va a haber degradación de esta, no se absorbe ni se secreta. ¿Ya? Entonces lo que se filtra libremente a través de la orina, ¿no es cierto?, debería filtrarse por unidad de tiempo constantemente la inulina y ya en una cantidad, dependiendo de la concentración, se debería desaparecer ya del suelo ya y ser completamente eliminada por la orina. Y para esto se necesita tomar una muestra de sangre, ¿no es cierto?, y una recolección de orina de 24 horas. La inulina, ¿no es cierto?, al no ser una sustancia endógena que la producimos nosotros, se tiene que administrar por vía intravenosa. ¿No es cierto?, la muestra sanguínea puede ser obtenida por punción y la muestra de orina puede ser obtenida, ¿no es cierto?, por emisión libre de orina a través del día, ¿no es cierto?, también por cateterismo urinario. ¿Qué limitaciones tiene esta técnica? ¿No es cierto? Las limitaciones podríamos verlo desde el punto de vista de las dificultades que me da, o las dificultades que pudiese tener este método, es que es un método costoso, ¿no es cierto?, en cuanto a la administración, ¿no es cierto?, y al comprar una molécula sintética, ¿no es cierto?, es más costoso. Tiene una dificultad técnica, dado que hay que administrar, ¿no es cierto?, la sustancia, luego hay que tomar una muestra nuevamente de sangre, entonces hay doble punción y aparte la muestra de 24 horas, bueno, eso en todos los clientes es así. Y, ¿no es cierto?, eh, dado que tiene, ¿no es cierto?, muestra sanguínea y cateterismo urinario, puede ser un método invasivo, ¿ya? Y está destinado principalmente a la investigación. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la creatinina, ¿no es cierto?, que es una sustancia endógena que también se utiliza para la medición del clínico, ¿no es cierto?, y la estimación de la tasa de estado glomerular. Esta molécula, ¿no es cierto?, es un desecho del metabolismo de la creatinina, que tiene concentraciones plasmáticas o séricas constantes, es decir, normalmente se está produciendo creatinina como normalmente se están degradando proteínas, ¿no es cierto? Y la creatinina es una proteína, ¿no es cierto? Normalmente se está degradando, entonces hay concentraciones constantes siempre, debiesen haber constantes siempre. Se elimina casi completamente por la situación glomerular y se estima que un día un 15% es secretado a nivel tubular. Entonces aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, un problema con la elección de esta sustancia endógena, dado que hay un porcentaje que se secreta y realmente no se debería secretar esa sustancia cuando la seleccionamos para estimar el clearance. ¿Ya? Entonces, es el clearance más utilizado en la clínica, la medición de la concentración sérica de creatinina, ¿no es cierto?, y la determinación de la creatinina en orina de 24 horas. Esas son las dos determinaciones que hace el laboratorio, ¿no es cierto?, y lo otro es parte de un cálculo, ¿ya? Y nuevamente ahí les repetí la formulita. ¿Qué limitaciones tiene? O sea, ¿qué dificultades puede tener esta determinación de creatinemia, ¿no es cierto?, que es la concentración de creatinina en sangre? Es que, ¿no es cierto?, que se presenta variabilidad preanalítica, es decir, previo al mismo examen, ¿no es cierto?, la ejecución del laboratorio, pueden haber variables que influyen, ¿no es cierto?, las variaciones que pueda tener esta medición, y estas son la masa muscular, la dieta, la edad, el sexo, ¿no es cierto?, y la raza o etnia. Porque la masa muscular, si pensamos que la creatinina, ¿no es cierto?, es producto del desecho de la creatina, ¿no es cierto?, de la creatina quinasa, perdón, claro, la creatina quinasa, también que produce creatinina. Vamos a pensar que esta está asociada, ¿no es cierto?, a la moneda energética que tiene, aparte del glucógeno, tiene los músculos para producir, ¿no es cierto?, energía y contractibilidad. Entonces, si es que yo tengo mayor masa muscular, voy a tener mayor cantidad de creatinina, es decir, voy a estar produciendo mayor cantidad tengo mayor cantidad de creatina y voy a producir mayor cantidad de desecho que la creatinina.
Esto también está influenciado por la dieta. Si es que yo tengo dieta altamente proteica, me va a elevar la cantidad, ¿no es cierto?, de la creatinina. También está el sexo, ¿no es cierto?, es que está dado por la distribución, ¿no es cierto?, de los caracteres sexuales secundarios, que está dado por la testosterona, que, ¿no es cierto?, produce mayor masa muscular en los hombres versus las mujeres, y, ¿no es cierto?, la etnia, dada que algunas etnias, ¿no es cierto?, también difieren en su distribución corporal. Y en cuanto a la variabilidad analítica, es decir, del procedimiento mismo, va a depender del método utilizado para medir esta creatinina en sangre, ¿ya? Y esto se va a medir, ¿no es cierto?, esta variabilidad a través del coeficiente de variación que mide la imprecisión de la técnica. También tenemos que otra limitación es que tiene una eliminación extrarrenal, ¿ya? Y esto quiere decir que en pacientes con insuficiencia renal crónica grave se ha demostrado que una fracción importante de la creatinina, hasta un 68%, como dice ahí, se elimina por vía gastrointestinal, ¿ya? Entonces se está perdiendo creatinina no solamente, mejor dicho, se está eliminando creatinina no exclusivamente por el riñón. Entonces eso va a presentar variabilidades en la técnica. En cuanto a las limitaciones ahora, no de la medición de la creatinina en sangre, sino del fines mismo, una de las limitaciones que tiene que puede haber una sobreestimación del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Y el micrófono está sonando raro, ahí sí. Y esto quiere decir que un día un 20% puede haber entre un día un 20% de secreción tubular de creatinina, es decir, se está secretando creatinina hacia el túbulo, ¿ya? Y era una condición no deseada dentro de la molécula que teníamos que elegir. Otro problema que podemos tener es la recolección de la muestra, dado que siempre una orina de 24 horas no es la única, ¿no es cierto?, determinación que se hace en orinas de 24 horas, pero siempre una orina de 24 horas es más engorrosa porque puede haber dificultad técnica en el sentido de que la persona puede malentender las indicaciones de cuál es la primera orina que se toma, cuál es la última, ¿no es cierto? Puede saltarse, ¿no es cierto?, una orina que no la recolecte en el envase. Entonces, es lo engorroso de la recolección de la muestra. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la dificultad técnica de trabajar con volúmenes tan grandes de muestra de orina en este caso. Oye, ahí se me corrió esto, disculpen, no sé por qué se me habrán... se la voy a revisar, pero el PowerPoint no está así que voy a ver si debe ser algo de... No me aparece. Es que hay algo que dice la relación que tiene que tener con la pantalla compartida. Ya, entonces aquí vamos a ver, ahora que ya estamos ya más, ¿no es cierto?, más familiarizados con el clearance, ¿no es cierto?, vamos a ver fórmulas, ¿no es cierto?, para hacer cálculos, ¿no es cierto?, del volumen de filtrado glomerular. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a partir, ¿no es cierto?, de la primera fórmula que fue desarrollada, ¿no es cierto?, en 1973, que Cockcroft Gold se tomaron 249 hombres caucásicos de 18 a 92 años para estimar, ¿no es cierto?, para hacer esta relación y poder obtener esta fórmula. El clearance de creatinina fue entre 30 a 120 ml por minuto, ya eso es lo que arrojó como tasa o volumen de filtración glomerular. La limitación fue que no se excluyeron mujeres y se hizo una conversión hipotética para las mujeres, es decir, se multiplicó por un factor de corrección. Entonces, ¿no es cierto?, esta primera fórmula está dada acá, ¿no es cierto?, aquí la tenemos que dice que 140 menos la edad de la persona multiplicado por su peso, dividido, ¿no es cierto?, en 72 por la creatinina, partido en 88,4, nos va a dar, ¿no es cierto?, la estimación del el volumen de filtrado glomerular. Y en el caso que fuese mujer, esto se debiese corregir por 0,85, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que hay otra fórmula que se desarrolló, ¿no es cierto?, para estimar esta función del riñón. También tenemos, ¿no es cierto?, la otra fórmula que es la MDRD, ¿no es cierto?, que viene dada por, ¿no es cierto?, es una fórmula de modificación renal de la dieta, que quiere decir en inglés, ¿no es cierto?, Modification of Diet in Renal Disease, en la enfermedad renal.
y ahí esto está derivado de un estudio del mismo nombre que fue desarrollado en el año 1999, y, ¿no es cierto?, en este caso se incluyeron hombres y mujeres, ¿no es cierto?, ahí está el número de participantes, ¿no es cierto?, con enfermedad renal crónica y de una edad que oscilaba entre los 18 y 70 años. Ya estos son antecedentes históricos más que nada. No contaban, no habían diabéticos en este caso, ¿no es cierto?, y no habían personas con trasplante renal, y se estimaba que el volumen de filtración glomerular estaba ajustado por la superficie o área corporal, ya que es importante, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces, la fórmula para el filtrado glomerular estimado, ¿no es cierto?, por este método, está acá, ¿no es cierto?, perdón, en la cual, ¿no es cierto?, vamos a hacer, ¿no es cierto?, esta edición. Podemos ver que tiene, ¿no es cierto?, algunos, ¿no es cierto?, algunos exponentes, ¿no es cierto?, y estos valores, ¿no es cierto?, por supuesto, fueron desarrollados a través de cálculos matemáticos, estadísticos, ya que en realidad son factores de corrección que se fueron aplicando. Entonces, cada vez, ¿no es cierto?, se fue obteniendo valores más cercanos al volumen, ¿no es cierto?, de filtración glomerular real, ya, porque el clearance y las fórmulas anteriores siempre han sido estimativos. Esta igual sigue siendo estimativa, pero siempre se va a ir acercando más a la realidad, dado las modificaciones que se va haciendo, ¿no es cierto?, los estudios. ¿No es cierto?, este estudio también tuvo una revisión, ¿no es cierto?, esta ecuación, y fue reformulada en el 2005, ¿no es cierto?, y en esta ocasión la creatinina fue medida, ¿no es cierto?, por una técnica mucho más sensible, ¿no es cierto?, que es una medición de masa por dilución isotópica, y en esta fórmula es adecuada para el uso en toda la población que tenga enfermedad renal crónica, y uno de los problemas es que subestima el volumen de filtración glomerular en niveles superiores, ya, si es que gente tiene muy alto, ¿no es cierto?, lo va a elevar aún más, ya, lo va a sobreestimar. ¿Y por qué es 4? Ya, porque ahora vamos a relacionar 4 parámetros en la fórmula, ya, que va a ser la creatinina, la edad de la persona, el sexo, ¿no es cierto?, y la etnia. Entonces, cada uno de estas variables va a aportar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un valor constante por el cual vamos a multiplicar. Y, ¿no es cierto?, se hizo una nueva revisión de esta fórmula, y la última que se hizo, ¿no es cierto?, se incluyeron 2 variables más. Mantenemos la creatinina, la edad, ahora lo relacionamos con la urea, también por la concentración de albúmina, también seguimos aplicando la conversión de factor si es que es mujer o hombre, ¿no es cierto?, y dependiendo de si es que de otra etnia también va a tener un factor de corrección ¿no es cierto?, este filtrado estimado. En cuanto, ¿no es cierto?, a las ecuaciones para estimar el filtrado glomerular, ¿no es cierto?, está en el sistema de unidades internacionales, ¿no es cierto?, y ahí está el resumen de las diferentes fórmulas de las cuales le hable, ya para que lo puedan revisar posteriormente. ¿No es cierto?, les quiero comentar que también, ¿no es cierto?, hay lo más nuevo que se tiene en cuanto, ¿no es cierto?, a la estimación de este filtrado, ¿no es cierto?, está dado ¿no es cierto?, por la Chronic Disease Epidemiology Collaboration ¿no es cierto?, que es una sociedad ¿no es cierto?, de estudios nefrológicos, y esta ecuación, ¿no es cierto?, relaciona muchas más variables, ¿no es cierto?, que las anteriores nombradas, ¿no es cierto?, y acá se las dejé para que para que la puedan revisar, ya. Quiero que conozcan, ¿no es cierto?, las diferentes fórmulas que hay. Probablemente ustedes van a trabajar, ¿no es cierto?, con un crimen corregido, no más normal, y dependiendo ¿no es cierto?, de la precisión o de la veracidad que queramos tener de esta medida, ¿no es cierto?, probablemente en centros más especializados, ¿no es cierto?, se va a poder utilizar otras fórmulas y relacionando otros parámetros. Entonces, en cuanto a esto, es importante para ver qué fórmula, ¿no es cierto?, es la que voy a utilizar.
voy a tener que evaluar, ¿no es cierto?, la sensibilidad y la especificidad de cada una de ellas. ¿Ya? Y en este cuadrito que está acá, que podemos apreciar, ¿no es cierto?, que las diferentes ecuaciones para la estimación de la filtración glomerular están asociadas a diferentes valores de sensibilidad y especificidad analítica, ¿ya? Y para que sepamos qué quiere decir esa sensibilidad, ¿no es cierto?, tenemos ahí cómo se calcula cada una de ellas, ¿no es cierto?, para que tengamos claro qué es, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve estimar esta filtración? Es porque a través de este valor, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder establecer diferentes estadios, ¿no es cierto?, de la enfermedad renal. Entonces, ¿no es cierto?, este es un estudio chileno, ¿no es cierto?, que está publicado por el MinSal, en el cual podemos ver, ¿no es cierto?, que el volumen de filtración glomerular estimado, ¿no es cierto?, dado en ml, ¿no es cierto?, por minuto, que es la fórmula estándar vertida, ¿no es cierto?, y está corregido, ¿no es cierto?, por el factor de 1.73. Ya, eso es metros cuadrados al cuadrado. Perdón, 1.73 metros cuadrados, perdón. Esto está dado, eso es para eso es la superficie corporal para una persona estándar, ya que creo que 1,70 m por 70 kilos de peso, ya que es una medida estándar que se usaba antes para calcular esto. Y, ¿no es cierto?, ahí está dado, ¿no es cierto?, los diferentes, ¿no es cierto?, las diferentes tasas que tenemos, y tanto en hombres, mujeres y en ambos sexos, ¿no es cierto?, cuáles son las tasas por edad, ya lo que decimos, lo que se espera, ¿no es cierto?, o lo que se obtuvo en promedio por hombres, mujeres y en ambos sexos por rango etario. Y en la tabla número 2, ¿no es cierto?, podemos ver que nos sirve también este volumen, ¿no es cierto?, el volumen de filtración glomerular para estimar, ¿no es cierto?, la etapa de la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Si es que tenemos un filtrado mayor a 90, vamos a tener un daño renal con una filtración normal o elevada, es decir, que va a estar en una situación aparentemente en muy buenas condiciones, y así, ¿no es cierto?, a medida que va disminuyendo este volumen de filtrado, se va agravando, ¿no es cierto?, la etapa de la enfermedad renal. Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, ya vimos la parte cómo se evaluaba la filtración, ¿no es cierto? Estamos viendo las pruebas de función renal, ya vimos cómo se evaluaba la función de filtración, ahora vamos a ver cómo se evalúa la función de reabsorción y secreción. Ya, la medición de la osmolaridad, ¿no es cierto?, en el plasma o suero y orina es de bastante utilidad porque los túbulos colectores, ¿no es cierto?, si que están funcionando de forma correcta, ¿no es cierto?, van a poder absorber, ¿no es cierto?, y secretar agua dependiendo de las necesidades del cuerpo, ¿no es cierto?, es decir, vamos a concentrar o vamos a diluir la orina para, ¿no es cierto?, producir el efecto de bajar, ¿no es cierto?, la osmolaridad o subir la osmolaridad del suero o plasma. Y, ¿no es cierto?, para saber cómo se hacen los cálculos, ¿no es cierto?, de esta osmolaridad, ahí tienen una tablita, ¿no es cierto?, que es el cálculo de osmolaridad en la orina, cómo se puede hacer, y el cálculo de la osmolaridad, ¿no es cierto?, en el plasma. Y, ¿no es cierto?, a través de los cálculos de estos dos, ¿no es cierto?, que vamos a obtener la relación de la osmolaridad de la orina partido por la osmolaridad del plasma, y esta relación tiene que dar, o este cociente tiene que estar entre 1 y 3 para que sea normal. Cuando este cociente, ¿no es cierto?, es 1 o menos, significa que los túbulos renales no están reabsorbiendo agua de manera eficaz. Esta es una forma, ¿no es cierto?, de evaluar, ¿no es cierto?, la reabsorción de agua. Por otra parte, podemos tener la valoración de la reabsorción de sodio. Este es un excelente indicador de la reabsorción tubular. Una de las limitaciones que tiene esta valoración es que se requiere el conocimiento del balance total de sodio, ¿ya? Esto es un poquito difícil de estimar. Para tomar un poco de agua que se me seca la boca. Porque es un poco difícil de conocer, porque hay que entender que el sodio, ¿no es cierto?, regula gran parte del equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, el sodio normal, o sea,
a diario, se está moviendo en muchos valores, se está intercambiando, el sodio sirve, ¿no es cierto?, como moneda de canje para el transporte de otras moléculas a nivel de transporte celular. Entonces el sodio participa en muchas funciones, entonces se está moviendo constantemente, ¿no es cierto?, del medio intracelular al extracelular y, ¿no es cierto?, desde sangre, ¿no es cierto?, y para regular, ¿no es cierto?, la presión sanguínea, ¿no es cierto?, o arterial, el sodio va a jugar, ¿no es cierto?, va a jugar un papel preponderante al ser eliminado o reabsorbido por parte del riñón para que se absorba, ¿no es cierto?, o se elimine agua. Esa es la limitación, es un tanto complejo tener el conocimiento total de ese balance. ¿Y cómo podemos estimar esto? A través de una fracción, ¿no es cierto?, de excreción de sodio. Y esta fracción de excreción de sodio está acá abajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se calcula, ¿no es cierto?, la concentración de sodio en orina por, ¿no es cierto?, la concentración SCR de creatinina en sangre. Esa corrección, en realidad es una corrección que se hace, ¿no es cierto?, de creatinina a ambas partes de la división, ¿no es cierto? Y por otro lado vamos a tener que la concentración de sodio va a estar partido esto, ¿no es cierto?, la concentración de sodio en sangre por la concentración de creatinina en orina. Ya se fijan que orina, sangre, y esto va a estar multiplicado por 100, va a ser porcentual. ¿Y para qué nos sirve esto o qué nos va a entregar? Que nos va a ayudar el diagnóstico de qué es la hiponatremia renal o extrarrenal. Ya la oliguria por nefropatía funcional o para inquietamientosa, perdón, se me enredó la lengua. La valoración de la reabsorción de sodio, ¿no es cierto?, ahora, a través de esta ecuación que vimos ¿no es cierto?, de la fracción de excreción de sodio, una vez que obtenemos este porcentaje, ¿no es cierto?, si este porcentaje es menor al 1, lo que vamos a tener es que podemos deducir o puede ser orientativo a situaciones, ¿no es cierto?, de problemas prerrenales o glomerulonefritis aguda o uropatía obstructiva. Eso nos va a indicar, ¿no es cierto?, este cociente. Y si es que este cociente porcentual va a ser mayor al 1%, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos podría subyacer una causa, la necrosis tubular aguda, una enfermedad renal crónica, o también se puede dar, ¿no es cierto?, esta elevación del porcentaje de esta fracción por la administración de algunos diuréticos. En cuanto a las limitaciones, ¿no es cierto?, no limitaciones, en cuanto a algunas características que podemos decir de esto, es que no es útil si la filtración glomerular es normal o ligeramente reducida, y aquí tenemos una limitación. Por otro lado, también es difícil de interpretar cuando se está administrando el diurético, porque ahí, ¿no es cierto?, va a producir un desbalance, o no desbalance, va a producir una regulación externa de las concentraciones de sodio. Y, ¿no es cierto?, y en la enfermedad renal crónica, esta fracción, ¿no es cierto?, cuando es mayor al 1% puede verse inicialmente en enfermedad prerrenal. Por otro lado, ¿no es cierto?, podemos evaluar la excreción a través del potasio, ¿no es cierto?, algo similar, ¿ya? Estas son ecuaciones, ¿no es cierto?, básicamente, y las mediciones de los diferentes electrolitos, ¿no es cierto?, se hacen por metodología, las metodologías habituales del laboratorio, que probablemente sea por una metodología de ion selectivo, colorimétrico, pero finalmente esos valores se utilizan, ¿no es cierto?, para hacer relaciones y poder, ¿no es cierto?, evaluar estas funciones de la nefrona como la excreción. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a evaluar el gradiente transtubular de potasio, que da la idea, ¿no es cierto?, del gradiente de potasio dependiente del flujo urinario y de la aldosterona, ¿no es cierto?, antes del efecto de la hormona antidiurética. Está indicado por el estudio de hipopotasemia renal, primaria, ¿no es cierto?, o secundaria o déficit de aldosterona. En cuanto a este gradiente, ¿cómo se calcula? Ahí está, ¿no es cierto?, que es la concentración de potasio en la orina partido por la concentración de potasio en el plasma, y esto va a estar dividido, ¿no es cierto?, por la osmolaridad de la orina multiplicado por la osmolaridad del plasma, ¿ya? Y esto vamos a obtener diferentes valores, y dependiendo del valor que obtengamos de ¿no es cierto?, de este cociente, si es mayor a 7, nos va a ser indicativo de hiperpotasemia, ¿no es cierto?, con vía de aldosterona normal, y hipopotasemias con, ¿no es cierto?, esta
y que cursen con estas diferentes etiologías. Por otro lado, si es que este es menor a 4, vamos a tener hipopotasemias no renales con hipopotasemias que cursan, ¿no es cierto?, con estas causas etiológicas que pueden producirlas, ¿ya? Entonces, este gradiente tubular de excreción de potasio nos va, ¿no es cierto?, nos va a hacer orientaciones diagnósticas de que podría estar fallando dependiendo del valor que nos dé. Otra forma de valorar, ¿no es cierto?, la función de absorción o reabsorción es la valoración de la glucosa, ¿no es cierto? Normalmente no debería aparecer glucosa en la orina. Normalmente, cuando se cumple, cuando, ¿no es cierto?, no hay concentraciones séricas, ¿no es cierto?, o en sangre de orina que exceda los 180 miligramos por decilitro, que es la capacidad máxima que tiene de reabsorción la nefrona, ¿ya? Si es que tenemos glicemias mayores a eso, van a aparecer esporádicamente algunas concentraciones bajas de glucosa en la orina. Mientras no se produzca esto, ¿no es cierto?, no debería aparecer glucosa en la orina. ¿Y qué nos dice el hallazgo de glucosa en la orina en el caso que se produzca? Que hay hipoglicemia, o podemos estar en presencia de un daño renal, pero ya bastante avanzado y no incipiente. También podemos evaluar, ¿no es cierto?, más que nada la excreción a través de la valoración de la microalbuminuria, ¿ya? La microalbuminuria, ¿no es cierto?, es la excreción de pequeñas cantidades de albúmina, ¿no es cierto?, que es la proteína más abundante en la sangre, es un transportador de bastantes iones, moléculas, que se transportan cuando no son muy solubles a través de la albúmina. Y, lo cierto, las cantidades de proteína en orina habitualmente son menores a 100 miligramos por día. Y si tomamos en cuenta que la albúmina representa el 40% de las proteínas, y detrás vienen las globulinas, ¿no es cierto?, y las proteínas de origen tubular y el tracto urinario, que igual aportan, ¿no es cierto?, al total de proteínas que aparecen en orina, podríamos decir que la excreción normal de albúmina es menor a 30 miligramos día. Ya esa es la excreción normal. Entonces, acá podemos ver la tabla de los valores de albúmina, y lo normal, ¿no es cierto?, como les dije, tendría que ser menor a 30, aquí está en miligramos por gramo, ¿ya? Aquí está en miligramos día en orina de 24 horas. La microalbuminuria se define en concentraciones de 30, ¿no es cierto?, a 300 miligramos por día en orina de 24 horas de albúmina, y la macroalbuminuria es mayor a 300, ¿ya? ¿Qué es lo importante de la microalbuminuria, ¿no es cierto? Si bien, ¿no es cierto?, podríamos detectar proteína en orina, y eso, ¿no es cierto?, dependiendo si es que es muy alta esa concentración de proteína en orina, nos va a orientar, ¿no es cierto?, a una posible patología renal o algún daño renal específicamente, pero un daño renal que ya está bastante avanzado, ya cuando vemos proteína por los métodos tradicionales. Entonces, se tienen que aplicar otros métodos, los métodos más sensibles para detectar esta albúmina, ¿no es cierto?, y para esta sensibilidad es metodológica, que quiere decir que algo sea más sensible y que puede detectar concentraciones más bajas de la sustancia, ya más cerca de cero. Entonces, en realidad acá normalmente estamos detectando valores de proteína sobre de albúmina, perdón, sobre 300, la macroalbuminuria, y la microalbuminuria, ¿no es cierto?, por métodos especiales, ¿no es cierto?, a través de partículas que se puede unir a pequeñas cantidades de albúmina, y, ¿no es cierto?, las podemos detectar. Y esta concentración pequeña, ¿no es cierto?, nos va a orientar a un daño renal incipiente, ¿ya? Es decir, que nos va a indicar cuando el daño está en etapas más tempranas versus las proteínas totales, ¿no es cierto?, por métodos tradicionales, que ya no hay evidencia cuando el daño está bastante avanzado. Bueno, y ahí está, eso que les decía, que nos va la aparición de concentraciones pequeñas de albúmina, ¿no es cierto?, es decir, microalbuminuria, nos va a ser indicativo de una nefropatía incipiente. Por otro lado, ¿no es cierto?, las proteinurias, es la presencia de proteína en orina. Esta presencia es normal, ya, porque proteína
de pequeño tamaño, ¿no es cierto?, no de forma o de configuraciones cuaternarias muy complejas, ¿no es cierto?, van a poder ser filtradas, ¿no es cierto?, a través del glomérulo y aparecer en la orina. Hay una concentración, ¿no es cierto?, siempre baja, pero en un rango normal o de referencia, ¿no es cierto?, de proteína en la orina. Y entonces las evaluaciones de la concentración debe ser estudiado para conocer su etiología. El que aparezca, ¿no es cierto?, va a ser indicativo de que puede estar pasando algo, pero no va a decir qué está pasando. Entonces, para poder acercarnos un poquito más, ¿no es cierto?, a qué puede estar pasando, normalmente, ¿no es cierto?, las proteínas deberían ser reabsorbidas, ¿no es cierto?, hacia la sangre, y muy pequeñas cantidades van a pasar hacia la orina. Y cuando hay un exceso, ¿no es cierto?, de flujo de proteína, la cantidad, ¿no es cierto?, va a superar la tasa que podemos reabsorber hacia la sangre. Entonces se va a producir una proteinuria de Bence-Jones, ya que se conoce. Cuando hay un problema de tipo glomerular, ¿no es cierto?, en este primer caso, ¿no es cierto?, hay un exceso de proteína, ¿ya? Y por eso, al haber un exceso de proteinuria, en el caso de la proteinuria de Bence-Jones, que, ¿no es cierto?, que es una entidad patológica, lo que va a suceder, ¿no es cierto?, que va a superar, ¿no es cierto?, la cantidad de proteína que puede absorber, y por eso va a aparecer. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que le voy a explicar ahora, que en este caso la cantidad de proteína, como la flechita más delgada, significa que la cantidad de proteína es normal. Pero el defecto va a estar a nivel glomerular. ¿Por qué? Porque va a dejar pasar estas proteínas independiente del tamaño de la carga, ¿ya? Y al estar pasando mayor cantidad de proteína, al haber un daño en el glomérulo, ¿no es cierto?, no va a haber mayor cantidad de proteínas que la cantidad que nosotros podemos absorber a nivel de túbulo, ¿ya? Por otro lado, puede haber un problema tubular en que tenemos una concentración de proteínas normales que llega al glomérulo, el glomérulo está funcionando de manera normal, ¿no es cierto?, va a pasar o se va a filtrar la cantidad normal de proteínas, pero vamos a tener un problema tubular y no vamos a poder reabsorber esas proteínas, y por ende nos va a, ¿no es cierto?, elevar la cantidad de proteínas que aparece en la orina. Y por otro lado, también podemos ver problemas de secreción en el caso que tengamos, ¿no es cierto?, una cantidad de proteínas normales en sangre, la función glomerular esté normal, la reabsorción esté normal, pero vamos a tener una secreción, ¿no es cierto?, de vía sanguínea hacia, ¿no es cierto?, los túbulos renales alterada. Es decir, que normalmente no se debiese estar secretando estas proteínas, pero en este caso se van a secretar y por ende, ¿no es cierto?, va a aparecer esta proteinuria. Y en este ejemplo tenemos la proteinuria de Talmage-Horsfall, que son unas proteínas normales, ¿no es cierto?, que se producen en el tracto urinario. Acá podemos ver dos cuadritos, ¿no es cierto?, que estos cuadritos hacen unas clasificaciones de las proteinurias, ¿no es cierto? Lo pueden revisar, ¿no es cierto? Entonces tenemos proteinuria aislada o benigna, ¿no es cierto?, que no tienen causas patológicas, y pueden ser proteinurias funcionales, transitorias, que no se sabe la causa, intermitentes, que no se sabe la causa. También pueden ser ortostáticas, que tienen que ver con la posición de la persona, ¿no es cierto? Y generalmente son proteinurias aisladas, ¿no es cierto?, que pueden ser persistentes como no. También hay proteinurias que están asociadas a causas nefróticas como no nefróticas. Y por último, ¿no es cierto?, acá en esta lámina tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, que nos dice la clasificación de las proteinurias dependiendo de la concentración que aparezca en la orina, ¿no es cierto?, del rango normal, el rango no nefrótico, el rango nefrótico, ¿no es cierto?, con su valor, cuando tenemos presencia de microalbuminuria, y, ¿no es cierto?, tenemos también una evaluación a través de un cociente de albúmina creatinina. También tenemos otras pruebas, ¿no es cierto?, para evaluar la función renal. Ya vimos, ¿no es cierto?, la filtración, la secreción y la absorción, ¿ya?, y la excreción. Entonces ahora tenemos otras pruebas que no van a evaluar estas funciones principales de la nefrona, sino que otras. Y dentro de estas pruebas, ¿no es cierto?, tenemos el examen de orina completa. Ya el examen de orina completa es un examen que es de tipo screening, ya, o de tamizaje. ¿Qué quiere decir esto?
que a través de este examen podemos detectar muchas anomalías, pero ¿no es cierto? No es tan específico como para llegar a la causa de esa anomalía. Ese es el tamizaje, nos permite detectar un gran número ¿no es cierto? de condiciones anómalas, pero no nos permite determinar qué causa es. Y entrega datos importantes sobre la función renal, y este examen se compone, ¿no es cierto?, en tres partes, ya una parte del examen físico de evaluación de la orina, un examen químico y un examen microscópico. En el examen físico vamos a evaluar el aspecto de esta orina, el color, la densidad. En cuanto al aspecto, vamos a ver si es que la orina ¿no es cierto? Es transparente o tiene un aspecto turbio, ¿no es cierto? La turbidez va a ser indicativo de algunas veces de infección o aumento de sedimento, o bien proteinuria también puede ser parte de la turbidez, y lo normal es que tengamos un aspecto transparente. Vamos a tener una densidad, ¿no es cierto?, que va desde 1.003 a 1.035 como rango normal, ¿no es cierto? Y vamos a tener una amplia gama de colores que podemos encontrar, ¿no es cierto?, la orina, que va desde el normal, que es un amarillo, ¿no es cierto?, un amarillo de aspecto transparente, ¿no es cierto?, un amarillo claro, ámbar se dice en algunos casos cuando es un poco más oscuro, puede variar desde claro hasta un ámbar, y también tenemos otros colores, ¿no es cierto?, que están asociados a algunas causas patológicas como no patológicas que pueden ser por fármacos. La turbidez, ¿no es cierto?, puede estar dada por piuria, que es por infección, pues eso son placas de pus, ¿no es cierto?, por quiluria, que es aparición de linfa, ¿no es cierto?, en la orina, por lipiduria, pues cuando aparecen muchos lípidos en esta orina, y ¿no es cierto?, también podemos tener causas no patológicas que puede ser por alimentos ricos en purinas, ¿ya? Eso nos puede dar, ¿no es cierto?, un aspecto más turbio de la orina. Y le voy a nombrar dos ejemplos más, ¿no es cierto?, un color característico que nos debería llamar la atención cuando vemos la orina, es que es roja, ¿no es cierto?, y puede estar dada por causas patológicas como la hematuria, que es la aparición, ¿no es cierto?, de sangre en la orina, hemoglobinuria, que en sí no aparece en glóbulos rojos, ¿no es cierto?, pero sí aparece la proteína que transporta el oxígeno dentro de estos glóbulos rojos. También puede estar dado por mioglobinuria, ¿no es cierto?, que es ¿no es cierto?, el símil de la hemoglobina pero a nivel muscular, y por porfiria, ¿no es cierto?, cuando hay aumento de eliminación de bases pirimídicas la porfiria es cuando hay, ¿no es cierto?, eliminación solamente ¿no es cierto?, de los grupos M, de la proteína, de la hemoglobina, o ya sea de la mioglobina. ¿Y qué causas tenemos no patológicas de este color, ¿no es cierto? El comer, ¿no es cierto?, remolacha o en este caso betarragas, como las conocemos acá, rebardos, que son rojos, moras, o cualquier alimento o medicamento, ¿no es cierto?, que pueda dar un tinte rojo. Eso como ejemplo. Y ahí tienen, ¿no es cierto?, los demás que están en el cuadro y lo pueden revisar posteriormente. En el análisis químico, ¿no es cierto?, del examen de orina completa, se hace a través de tiras, ¿no es cierto? Las tiras son tiras reactivas que están compuestas ¿no es cierto?, por alguna almohadilla impregnada en reactivo. Estos reactivos, al sumergirse, ¿no es cierto?, esta tira al sumergirse en la orina se va a empapar de esta, y la orina va a reaccionar con las diferentes almohadillas, ¿no es cierto?, estos recuadritos que se pueden ver aquí, y, ¿no es cierto?, van a reaccionar con ellos, y van a cambiar de color dependiendo, ¿no es cierto?, de la almohadilla, y que esté midiendo esa almohadilla nos va a dar diferentes tonalidades que nos va a dar indicativo desde de cantidades semi-cuantitativas, también a presencia o ausencia de algunas sustancias en la orina. ¿No es cierto? Acá tenemos la densidad, el pH, los leucocitos, los nitritos, las proteínas, la glucosa, los cuerpos cetónicos, el urobilinógeno, la bilirrubina, el eritrocito y hemoglobina que mide esta tira. Ya estas tiras pueden ser medidas a través del mismo frasco, ¿no es cierto?, que traen, y uno puede comparar los colores de forma visual, ¿no es cierto? Eso entrega mayor cantidad de sesgo, y también hay algunos equipos, ¿no es cierto?, que se mete la tira, ¿no es cierto?, y ellos leen la tira y nos determinan en qué valor de esto
cada posición. También, por último, tenemos dentro del examen de orina completo el microscópico, ¿no es cierto? Este va a ser, ¿no es cierto?, al sedimento urinario que se obtiene a través de una centrifugación. Luego se va a mirar en el microscopio al aumento máximo seco, ¿no es cierto? Y aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, podemos encontrar leucocitos, células epiteliales y eritrocitos. ¿Ya? Eso es normal que lo encontremos en ciertas cantidades, al igual que las bacterias. Y también podemos encontrar cilindros, ya sea, ¿no es cierto? Los cilindros son formaciones proteicas, ¿no es cierto? Cuando son solo el cilindro se llaman hielinos y dependiendo de lo que tenga adherido ese cilindro le va a dar el nombre, ¿no es cierto? Si tiene células epiteliales va a ser un cilindro de epiteliales, granuloso, leucocitario, retrocitario o graso, ¿ya? En cuanto al examen microscópico, además, podemos encontrar diferentes cristales, ¿ya? Y estos cristales son producto de, ¿no es cierto?, de nucleaciones de sales con minerales, ¿no es cierto? Y la producción de estos diferentes cristales va a depender del pH de la orina que tenga, ¿ya? A orina ácida va a tender a formarse cristales de urato amorfo, ácido úrico y oxalatos de calcio, y en cambio en la orina alcalina vamos a tener, ¿no es cierto?, la tendencia a formar, bueno, dependiendo de la persona, ¿no es cierto?, cristales de fosfatos triples, ¿ya? Fosfato amorfo o carbonato de calcio. En cuanto al sedimento urinario, ¿no es cierto?, tenemos una tablita resumen de lo que se puede encontrar, ¿no es cierto?, y la orientación diagnóstica que podría decir ¿no es cierto?, el hallazgo ¿no es cierto?, de este elemento. Y por último, acá hay un cuadrito resumen, ¿no es cierto?, del examen de orina completa que ustedes pueden revisar, ¿no es cierto?, de qué se mide en cada uno, ¿no es cierto?, en cada uno de las diferentes partes del examen, ¿ya? Tanto el examen físico, químico y el microscópico. Esta fue la clase, ¿no es cierto?, de las pruebas de evaluación de la función renal. Bueno, ¿no es cierto?, como habíamos visto, ¿no es cierto?, ya está grabada la clase, voy a parar de grabar ahora. Entonces, esa fue la clase que quería compartir con ustedes, ¿no es cierto? Hoy me pasé un poquito, 10 minutos, pero igual comenzamos 5 minutitos o 10 minutos más tarde. No sé si es que hay alguna consulta ahora, ¿no es cierto? Y en el caso de que no haya consulta ahora, ¿no es cierto?, porque se necesita, ¿no es cierto?, revisar con más calma la información, ¿no es cierto?, pueden consultarme más adelante a través de correo electrónico, ¿no es cierto?, si es que tienen alguna duda sobre la clase, ¿ya? Y si es que la duda puede ser respondida a través de correo, la haremos a través de correo. Si es que necesita, ¿no es cierto?, a lo mejor contarse contigo por videollamada también puede ser una opción, ¿ya? No sé si es que hay dudas Profe, ahora. Sí, dígame. yo tengo una pregunta. ¿Usted no ha pensado en hacer la cápsula de la clase y después subirla y después hacer horario de consulta? Porque igual es como harta información. Es que yo trataba de anotar y después ya, o sea, no sé el resto, que le acomoda más. Es a modo sugerencia, no, no para que... Es que va a estar disponible la clase, ¿no es cierto?, el documento y también el video. Sí, podría hacerlo, ya no lo había pensado. Siempre voy buscando nuevas formas de que se acomode más para la mayoría. Ya dices que es una forma, la voy a hacer. Ya no, probablemente no la voy a tener lista para la próxima semana, pero la voy a tener lista quizás de aquí a una semana y media más para poder elaborarla, ¿no es cierto?, de manera cómoda. Eh, Anteriormente, claro, yo grababa las clases, bueno, en otras asignaturas, en la bioquímica clínica, yo grabo las clases o grababa las clases y las dividía por capítulos, ya también para que fuera más fácil de abordar. Y claro, ahora va a salir un video completo. Voy a ver la posibilidad quizás de cortar el video, ¿no es cierto?, temáticamente, o bien ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de la cápsula para que se les facilite, ¿ya? Pero a modo sugerencia, a mí me acomoda así, pero no sé si al resto. O quizá, no sé qué opina alguien más. A mí también me acomodaría así, como tú dices, Javi, porque igual es harta información.
Ya, entonces lo vamos a dejar y cuando ya esté disponible les voy a avisar, ¿ya? La próxima, no sé si que hay otra consulta o duda. Básicamente, digo, lo importante, ¿no es cierto?, es conocer para qué sirve cada cosa y qué se utiliza para, ¿no es cierto?, para evaluar cada función. Ya las diferentes fórmulas hay que conocerlas, ¿no es cierto?, para cuando se tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de abordar esto, ya sea en forma práctica o en práctica en laboratorio, ¿no es cierto?, o más adelante en práctica profesional o ya en día profesional, ya en ejercicio, ¿no es cierto?, saber que hay otras formas, ¿no es cierto?, que podemos aplicar para la medición ¿no es cierto?, del volumen de filtrado, y ahí está, ¿no es cierto?, para que conozcan cuáles son las diferentes fórmulas, ¿no es cierto?, y las especificaciones de cada una ¿no es cierto?, y los cuadros comparativos para saber qué elegir, ¿no es cierto?, en cuanto a su especificidad y sensibilidad. No quiero que se asusten con tanto valor, ¿no es cierto? Acá no me interesa tanto los valores que en sí, o tanto las especificaciones técnicas, sino que sepan interpretar más que nada para qué sirve cada cosa y qué me podría orientar que estuviese alterado. Eso es básicamente porque también esto ¿no es cierto?, es contenido general, ya no es contenido específico. Todo esto está, si viene una gran cantidad de pruebas, ¿no es cierto?, son todas vistas de manera superficial, no son a fondo, ¿ya? Y sí, vamos a ver el tema de la cápsula y si es que hay dudas más adelante, igual me pueden escribir y podemos resolverla en la medida que se vayan dando, ¿ya? No sé si es que hay alguna otra cosa. Bueno, si es que no hay ninguna otra consulta o acotación, vamos a dejar hasta acá la actividad de hoy, ¿no es cierto? Agradezco por, ¿no es cierto?, la gente que se pudo conectar ¿no es cierto?, y asistir a la clase a través de Zoom. Y, ¿no es cierto?, para sus compañeros, comuníquenles que va a estar también la clase, compartido el link ¿no es cierto?, y en una primera instancia el Power y luego vamos a hacer una cápsula para compartirla a través del campus para que puedan, ¿no es cierto?, revisar de manera más, ¿no es cierto?, se les haga más fácil revisar la materia que les compartí en esta ocasión, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, no le quito más tiempo, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Les voy a recordar, ¿no es cierto?, la próxima semana el tema de la reunión. Vamos a estar con el profesor Héctor Silva. No sé si es que le habrá hecho clase él o no, lo desconozco, pero él es un profesor del departamento igual que la profe Katy, que es de la unidad de morfología, ¿ya? Así que ahí yo voy a conectar para presentarle al profe formalmente y van a tener la clase con él, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta acá, gracias por su atención y nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.